Primera carta escrita a Timoteo, capítulo 1, capítulo 3, versículo 14. Dice la escritura: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Quisiera compartir con ustedes unos pensamientos acerca de la conducta en la casa de Dios. Pablo, ya finalizando tal vez su vida, su ministerio público sobre la tierra, tiene en mente a Timoteo y le va a dar instrucciones, no solamente en la primera carta que le escribe, pero también en la segunda. La primera carta tal vez pensando en la casa de Dios y cómo el hombre de Dios debe comportarse en la casa de Dios. Y me llama especialmente la atención porque Pablo le dice a Timoteo que quiere ir a verlo pronto, pero que si él tarda, pues que Timoteo sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Y dice que además es la iglesia del Dios viviente. Y dice que además es columna y baluarte de la verdad. Entonces, la casa de Dios, eh, creo que en este contexto está hablando de la asamblea en Éfeso, donde tal vez Timoteo se encontraba para ese momento. Y él comienza a darle una serie de instrucciones a Timoteo de cómo debe funcionar una asamblea local o, en ese sentido, la casa de Dios. Y estaba pensando hace algunos días en Jacob, cuando él está huyendo de Esaú, y él entonces se va para donde Labán, y yendo camino a casa de Labán, él se encuentra en un lugar y Dios va a hablar con Jacob. Y Jacob tiene una visión. Y Jacob dice: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, aunque el concepto de casa de Dios o una morada en la cual Dios estuviese sobre la tierra, uno lo va a encontrar más allá por los días de David, cuando David comienza a pensar en un lugar para construirle a Dios sobre la tierra, un lugar en el cual Dios more. Dios ya había puesto un tabernáculo en los días de Moisés, ¿cierto? Un lugar en el cual él se manifestaba continuamente. Pero es importante tener en cuenta entonces no solamente la casa de Dios como un simple lugar, sino la casa de Dios como el lugar en el cual está la presencia de Dios. Y si uno piensa en la presencia de Dios, en la casa de Dios, entonces creo que tal vez podemos comenzar a pensar cuál debe ser nuestra conducta o nuestro comportamiento en la casa de Dios. Una versión antigua dice: para que si tardo sepas cómo debes hablar en la casa de Dios, cómo debemos comportarnos en la casa de Dios. Creo desde mis primeros años que el Señor me salvó, que la casa de Dios, el lugar en el cual más bien
cuando los creyentes se reúnen como iglesia en ese sentido, pensando en una asamblea local, tiene que ser un lugar de mucha solemnidad. Muchas veces creo yo que ignoramos en presencia de quién estamos y entonces el corazón no se prepara para venir a la presencia del Señor. Eh, Muchos ni nos preocupamos muchas veces en asistir a las reuniones. Entonces, si va fulanito, pues ese día voy a ir. O si va sutanito, pues ese día yo voy. O si hay, yo qué sé, 100 invitados que trajeron de por allá de Australia, entonces yo voy a la reunión porque qué bueno. Pero no se trata de quién esté enseñando o quién no. Se trata de la presencia del Señor en medio nuestro. Cuando uno entiende que lo que hace solemne el lugar de nuestra reunión es la presencia del Señor, creo que nuestro comportamiento se va a ver afectado, que nuestro carácter también se va a ver afectado y que todo lo que hagamos como asamblea local va a tener el carácter que Dios quiere que tengan las reuniones que como asamblea local nosotros tenemos. Ah, ahora pensando solamente en eso, quería pensar en dos cosas que dice la palabra de Dios con respecto a la casa de Dios, que dice que es la iglesia del Dios viviente. Iba a hablar dos cosas que son importantes y tal vez sencillas a la vez, pero la escritura va a decir que no solamente es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y que como iglesia del Dios viviente, la iglesia tiene que ser columna y baluarte de una cosa, de la verdad. Y eso es importante, creo yo, porque mucho de la verdad de Dios ha desaparecido en el cristianismo de hoy en día. Si queremos mostrar la verdad de Dios, entonces nuestra conducta tiene que verse afectada por la presencia de Dios. No sé si estoy siendo claro con la idea que quiero transmitir, pero la casa de Dios, la iglesia de Dios, columna y básicamente asiento de la verdad, el lugar sobre el cual la verdad de Dios descansa. Ahora, cuando hablamos de la verdad de Dios, usted puede pensar en muchísimas cosas, pero yo estoy pensando simplemente en todo lo que tiene que ver con la iglesia local y como Dios quiere que una iglesia local funcione. Con esto no estoy diciendo que acá no funciona o si funciona, que esto, que lo otro, porque no se trata de absolutamente nada de eso. Simplemente que leyendo el otro día me ponía a pensar especialmente en mí, ¿cómo me conduzco yo en la casa de Dios? ¿Qué hablo con mis hermanos cuando estoy congregado como iglesia? ¿Será que el tema principal de nosotros cuando llegamos es tal vez la nieta de Marcela? Puede ser, ¿cierto? Porque algunos no han ido a verla, entonces comienzan a preguntar por eso. Pero creo que nosotros tenemos espacios y tiempos, ¿cierto? Tiempos de comunión que podemos disfrutar y podemos preguntar muchas cosas. ¿O será que es el partido de fútbol de la selección Colombia, que si perdió, que si ganó? ¿O serán ahora que
todos los políticos están alborotados haciendo campañas, ¿será que nuestras conversaciones son en cuanto a eso? O cuando venimos, estamos pensando en lo que tiene que ver con Dios y con la verdad de Dios. Ahora, usted dirá, pues entonces no puedo saludar a mi hermano y preguntarle cómo va, cómo está. Claro, podemos hacerlo y somos mandados a eso, a preocuparnos los unos por los otros. Pero al menos lo digo desde acá, desde este pecho, quien les habla, por así decirlo. Muy pocos hermanos se acercan a uno, o uno se acerca a muy pocos hermanos a hablarle de pasajes de las Escrituras. O a decirle, hermano, estaba orando por usted, ¿cómo sigue? ¿Cómo va la situación? ¿Cómo va, yo qué sé, en el caso de Linda, que estuvo enferma estos días, cómo sigue, cómo va el Señor, cómo ha orado en su vida? Yo qué sé, pero creo que nuestras conversaciones, y estoy citando en ese sentido la versión antigua cuando dice sepas cómo debes conversar en la casa de Dios, que tiene que ver con el comportamiento, con la conducta. Pero ¿cuál es el motivo o el centro de nuestra conversación en la casa de Dios? Ahora usted dirá, entonces no, ese señor allá dice que no se puede hablar de nada. No, no se trata de eso. Yo les pongo un ejemplo. Primer día de la semana, cena del Señor. Venimos a la reunión con un propósito, ¿cierto? Y el propósito es hacer memoria del Señor. Ustedes dirán si es así o no es así, pero pasa aquí, pasa en Armenia, pasa en México, pasa en la China, pasa en muchos lados. Pero llegamos a la reunión y todos ponemos cara de sobriedad, simplemente cuando dicen, hermanos, vamos a comenzar la reunión. Ahí sí todo el mundo dice, y nos agachamos. Pero ¿qué ha sido nuestra conversación minutos antes? Y yo no estoy, quiero que me entiendan, no estoy pensando en nadie ni regañando a nadie. Simplemente es una reflexión que quería traer a colación porque ustedes dirán si es cierto o no. Si llegamos 5 minutos o 10 minutos antes a la reunión, estamos preparando el corazón para poder hacer memoria de nuestro Señor. O hablamos de absolutamente todo y después, no, ahora sí, vamos a hacer memoria del Señor. Yo simplemente hago la pregunta porque yo ya estoy viejito y yo he visto mucho de eso en donde he estado, donde el Señor me ha llevado. Entonces, ¿cuál es la conducta, el comportamiento en la casa de Dios? Y es importante entender eso, tener esto en cuenta. Es la casa de Dios. Él es el dueño. Él es el Señor y el soberano. Y en ese sentido es mi casa. Yo hago lo que quiero porque es mi casa. Pero yo no voy a hacer lo que yo quiera en la casa de Ramón, ni en la casa del otro Ramón que está ahí atrás, ni en la casa de Daniel, ¿cierto? Porque ustedes no me van a dejar, ni locos que estuvieran, que yo haga lo que me dé la gana en la casa de ustedes. Y yo tampoco los voy a dejar. Pues porque en la casa de ustedes hay reglas, en la de nosotros también hay reglas, ¿cierto? Y normas y cosas para respetar y no se puede pasar de aquí tal vez y no puede agarrar esto porque es que usted no puede ir a coger los vestidos de Marcela o no puede ir a coger la ropa mía y tirarla por allá. O sea, uno llega a una casa que no es la nuestra y uno respeta. Es más, uno hasta, a veces hasta le da temor sentarse en la silla hasta que no le digan, bien pueda, siéntese. ¿Es así o no es así? Pero no es verdad que tenemos más reverencia
a cómo nos comportamos en la casa de un hermano o de una hermana, que la reverencia que deberíamos tener en cuanto al comportamiento en la casa de Dios? Yo creo que es así, pero es que la casa no es nuestra. Las reglas no las ponemos nosotros. El orden no lo establecemos nosotros. Cuando Moisés fue a construir el tabernáculo, Dios le dio todos los planos, con medidas y todo. Moisés podía decir, si esto tuviera 5 centímetros más, tal vez cabría en esa esquina que es mejor. Si esto tuviera 5 centímetros menos, pues creo que por el terreno sería mejor. No, esas basas de plata no, porque es que en el desierto, por la arena y todo eso y por la sal, de pronto esa plata comienza a sulfatarse. Dios dijo, y Moisés hizo, dice la escritura, conforme a todo lo que Dios le había dicho. O sea, ¿es así o no es así? Ahora, en el cristianismo moderno queremos ayudarle a Dios y decirle que es mejor para el funcionamiento de la iglesia local. Entonces, no, es que eso era hace 2000 años, no, vea. Tiene que ser así porque es que los tiempos han cambiado. Y sí, los tiempos han cambiado, pero Dios es el mismo. Su palabra es la misma. Y no podemos entonces, en ese sentido, decir, pues como los tiempos han cambiado, mi comportamiento dentro de la casa de Dios, pues debe ser diferente. Si uno lee con atención la primera carta y la segunda carta a Timoteo, uno se va a encontrar con una serie de imperativos que son básicamente mandamientos directos con carácter casi que obligatorio de pronto cumplimiento. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, no le escribe porque él quiere amargarle la vida a Timoteo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, es porque desea el bienestar de este hombre. Cuando le dice, huye de las pasiones juveniles, no es porque desea que su vida sea amargada, es porque desea que él crezca en santidad y así por el estilo. Pero dice, por ejemplo, ocúpate en la lectura. La pregunta es si eso es algo ahí opcional o tiene el carácter de un mandamiento obligatorio. Ahora usted dice, eso es para Timoteo, yo ahí no tengo nada que ver. Pues, no se puede decir que solamente era para Timoteo. Aunque sí, en el contexto, uno dice, bueno, sí, Pablo le está diciendo estrictamente a Timoteo estas palabras. Y él quiere, por el Espíritu Santo, que Timoteo crezca espiritualmente, que donde él está, pues la asamblea tenga un orden y una directriz que es divina. Lamentablemente para muchos creyentes hoy en día, el leer la palabra de Dios es algo opcional y no tiene un carácter de un mandamiento obligatorio. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con nuestros hermanos, con nuestras hermanas? Hay hermanas tal vez que ni siquiera están tomando el tiempo para leer la palabra de Dios entre semana por las muchas ocupaciones que se les pueden presentar. Entonces no hay tiempo y no solamente hermanas, pero hermanos también. No están sacando el tiempo que deberían tener para ocuparse en la lectura. Y así por el estilo, usted puede encontrar, al menos en la segunda carta a Timoteo, exactamente los 25 imperativos, más o menos. Busque otros 25 si quiere en la primera carta a Timoteo y es seguro
que los va a encontrar. Pero entonces no es una carga para el creyente el hecho de cumplir con lo que Dios nos demanda en su palabra. Y quien les habla se cuestiona muchas veces con respecto a muchas cosas en la vida propia, porque yo siempre les he dicho, es muy fácil hablar y otra cosa diferente es hacer eso que uno habla y que uno ve por la palabra de Dios. Pero de lo que sí estoy seguro es de que si el Señor está en medio nuestro, cada vez que como asamblea local nos congregamos, el carácter y comportamiento nuestro tiene que verse afectado. Y no estoy diciendo entonces que usted llegó y no saludó a nadie. No, 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 de eso no se trata. Podemos saludarnos, podemos preguntarnos, no perdiendo de vista en presencia de quien nosotros nos encontramos cada vez que nos congregamos. Porque hermanos, hermanas, si la presencia del Señor no está en medio nuestro, la reunión que como asamblea local tenemos no es reunión. Pierde todo sentido y pierde todo el carácter de una reunión de una asamblea local. Porque si el Señor no está en medio, la pregunta es, ¿a qué venimos? ¿A quién venimos? ¿O por qué venimos? Creo especialmente para los varones que tenemos una mayor responsabilidad que nuestras hermanas. Pero creo que a veces las hermanas también se relajan un poquito porque no tienen la responsabilidad que tenemos los varones. Y entonces, claro, como varones nos corresponde ejercer el sacerdocio dentro de la casa de Dios y ejercer ese sacerdocio espiritual. Pero eso no exime de responsabilidad a las hermanas. Eso no indica que como ellas no van a participar audiblemente en las reuniones de asamblea local, no tienen que conocer la palabra de Dios, no tienen que leer la palabra de Dios, no se tienen que comportar como es digno del Evangelio, tanto ellas como nosotros. Pero eso son verdades, parte más bien de verdades que no se dicen porque a la gente le da miedo expresar las verdades, porque es que a mí me gusta cuando me dicen cosas bonitas, pero cuando me dicen cosas que están mal, entonces venga otro día más bien y después hablamos, porque nos incomoda a veces la verdad de la palabra de Dios. Pero una cosa es cierta para terminar, si la palabra de Dios, al ser leída y al ser expuesta, no nos incomoda, algo está pasando. O yo estoy muy cómodo y no me importa lo que la palabra de Dios está diciéndome, o quien expone, o más bien, o la exposición de la palabra de Dios no me va a afectar en nada porque tengo el corazón completamente cicatrizado o el corazón completamente cauterizado y no va a ser el efecto en la vida que debería ser la palabra de Dios. Entonces, solamente es una reflexión, un pequeño pensamiento. La casa de Dios debe ser la columna y el asiento de la verdad de Dios. Pero también como Jacob lo expresó, la casa de Dios debe ser puerta del cielo. Jacob ve esa escalera en ese lugar. El Señor Jesucristo va a citar ese pasaje para mostrarse a él como uno que puede
guiarnos a la presencia de Dios. Si en nuestra enseñanza, nuestra predicación, no está la persona del Señor Jesucristo, pues no es puerta del cielo la casa de Dios. Y debería ser puerta del cielo, un lugar abierto para los pecadores que vengan y escuchen la palabra de Dios y por medio del Señor Jesucristo puedan ser llevados a la presencia de Dios poniendo su fe en Él. Y habría más cosas, pero hasta ahí lo dejamos.